Bueno, me llamo Michael Schmidt, obviamente no soy mexicano, vengo de Alemania, de la Agencia Espacial Alemana, y empezamos una cooperación con Conavio hace 20 años, y pues obviamente me quedé en México por las muchas oportunidades que ofrece Conavio en su estructura, en su burocracia, en la forma como ellos están efectuando su trabajo diario. Y mi responsabilidad en Conavio es la organización y la ejecución de la cooperación interinstitucional. Mi puesto es de director general para esa cooperación interinstitucional. Cooperamos con varias instituciones, el INEC, el CONAMP, la CONAFOR, INEGI más que nada, y también con varias secretarías estatales y federales, en el sentido que tratamos de condensar los datos que colectamos con diferentes redes. Esas redes pueden constituirse por sensores electrónicos, pero también por gente. Una persona puede ser un sensor que colecta datos con dispositivos o con observaciones. Y nosotros tratamos de condensar esos datos a un parámetro, luego a un indicador, y desde un indicador tratamos de llegar a una información, y la información siempre es contextual, entonces necesitas siempre un usuario para entender que hayas logrado de convertir un dato en información. Un ejemplo simple es, yo puedo ver una imagen satelital y veo directamente ciertos patrones en esta imagen, pero una persona normal, no capacitada, no entrenada en la interpretación de esas imágenes, a lo mejor piensa que esta mancha roja es algo diferente que yo. Entonces necesitas siempre un proceso de conversión de esos datos, y de eso se trata también el proyecto. La primera razón, o la razón principal por qué me quedé en México, es que México ofrece entre los países comparables, como Brasil, Sudáfrica, China, India, una gran madurez institucional que muchos mexicanos no aprecian. También México ofrece una alta capacidad tecnológica que tampoco mucha gente aprecia. Y con base en esas dos cosas logramos construir redes de monitoreo que consisten otra vez en sensores remotos como imágenes satélites, en sensores in situ como micrófonos o fototrampas, y logramos operar esas redes con una cierta estabilidad. Y eso nos da un tesoro de datos que es casi único en el mundo. México está reconocido como uno de los países mejor medidos en datos de biológicos, de biodiversidad o datos ecológicos. Y eso nos ofrece la capacidad de generar estudios que son ejemplares para otros países también. Al final, para que este enorme acervo de datos, este tesoro de datos nacional se use de forma adecuada, necesitamos lograr varios pasos, ¿no? Uno que es conocido como en el ámbito internacional como el mainstreaming, es decir, la concientización de la población, básicamente, ¿no? Y México ahí también tiene varias ventajas. Yo conozco un estudio hecho entre Alemania y México sobre la penetración del conocimiento de la biodiversidad y su problemática. En Alemania es casi cero, es muy baja. El 30% de la población ha escuchado de este problema. En México, más que 90% de la población sabe que es biodiversidad, lo pueden definir más o menos, y saben también mencionar ciertos problemas que se vinculan con eso. Entonces ya tenemos un logro impresionante nacional. Y un otro proceso es que las nuevas tecnologías, y hoy en día podemos hacer cosas que hace 5 años eran imposibles por el costo, por la escala disponible en tecnología, que esas tecnologías nuevas penetren a la población, a la sociedad. Y eso se refiere a todos los niveles de la sociedad, la sociedad privada, la sociedad civil, tanto como las agencias estatales, federales, de cualquier nivel administrativo de que estamos hablando. Y un punto vinculado con eso es que tecnología es cultura. Cada quien sabe eso. Cambiando de un sistema de manejo del teléfono móvil al otro, nos da un poco de pavor, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos quedamos con Apple o nos quedamos con
con Google, ¿no? Con Android. Y lo mismo sucede cuando nosotros introducimos esas redes de tecnologías que están vinculados con el aprendizaje profunda y todos esos mecanismos a las instituciones gubernamentales. En total puedes decir que la ciencia siempre tiene un avance de entre 5 y 10 años antes de la sociedad. Es decir, la penetración de nuevos métodos, de nuevos reconocimientos, requiere un cierto tiempo hasta que se esté manifestando en las estructuras, ¿no? Y hasta que se esté manifestando en estructuras estatales y gubernamentales, aún requiere más tiempo. Y de hecho eso no solamente es negativo, porque tampoco queremos que cada nueva cosa se adopte en una agencia gubernamental y que cambies cada rato el método como colectas datos, ¿no? Porque eso interrumpe la integridad de los datos. Entonces sí es también un proceso amortiguador contra inconsistencias y problemas en el análisis de los datos, ¿no? En este sentido estamos trabajando con instituciones importantes nacionales en lograr que ellos entiendan la tecnología, eso es esencial. Necesitas algunos interlocutores en cada institución que sepan cómo la tecnología trabaja, que entiendan qué tipo de resultado produce, su alcance, pero también sus limitaciones. Y una vez que has logrado eso, generalmente penetra desde abajo hasta arriba, de los técnicos hasta los directores, esa tecnología a la institución. Y cuando ocurre eso, generalmente se logró una cierta institucionalización de la nueva tecnología. Y de eso se trata este proyecto, precisamente, tratar de avanzar esta penetración, esa institucionalización de la tecnología a un nivel institucional importante para la toma de decisiones. Bueno, tenemos ya desde años diálogos con instituciones federales, estatales y otros actores, las ONGs también. Y este diálogo ha sido muy poco sistemático, ¿no? Entonces falta un mecanismo sistematizado, estandarizado de retroalimentación sobre lo que producimos nosotros y reconsideramos nosotros como información. Y muchas veces está percibido como dato, porque la gente no está completamente enterado cómo se produjo, no entiende la dimensionalidad y hace falta varias cosas. Entonces, para mí, la interacción con Gamma es un poco como el conejito del laboratorio. En un momento soy yo el conejo y produzco información o produzco datos, series de datos, que yo empujo hacia el proyecto. Los científicos del proyecto lo ven y lo procesan hasta un cierto punto. Y al mismo tiempo, los científicos del proyecto me ponen preguntas a mí, donde ellos saben que existen datos. Nosotros los procesamos según las directivas o las percepciones que ellos tienen. Y entonces una interacción continua entre la producción y la percepción. Y en un momento soy yo el quien percibe, en un otro momento soy yo el quien produce, con mi equipo obviamente, ¿no? Me gusta imaginarme que tengo yo un mensaje específico, ¿no? Y este mensaje es que la forma como manejamos el planeta, la forma como aprovechamos de los recursos disponibles es muy ineficiente. Y con inteligencia podemos incrementar esa eficiencia por mucho. Incrementar eficiencia no es algo que es abstracto, ¿no? Incrementar eficiencia significa que la gente tenga más calorías, mejores calorías, más energía más sustentablemente producida, y que el proceso es más sustentable en este sentido, que también los niños de hoy, cuando sean adultos y sus niños, puedan todavía vivir en un mundo que es rico, que es diverso y que es intacto, ¿no? Porque estamos en un camino directamente hacia un catástrofe global, y no solamente el cambio climático es un mayor problema, también la degradación ecosistémica, la degradación biológica es un enorme problema. Hay muchos estudios que indican que tenemos una caída enorme, muy preocupante de la población de los insectos en muchos órdenes, familias y géneros.
Y los insectos finalmente son los que mantienen la arquitectura del planeta intacto. Y sin insectos no vamos a contar ni con alimentos, ¿no? Ellos son los polinizadores de muchos alimentos. Entonces, en este sentido, es absolutamente urgente que utilicemos la tecnología que ya tenemos a nuestra disposición, la apliquemos bien en un sentido que los recursos que tenemos en México los estemos utilizando de una forma mucho más eficiente para que los futuros mexicanos también vivan en un país que tenga tequila, mezcal, nopales, tortillas y esas cosas que todos hoy lo toman como tan normal en su consumo diario, ¿no? En ese sentido, sí, nosotros sentimos en la Conabio que somos actores en un juego clave de la humanidad, en un punto clave de la humanidad, y que necesitamos contribuir a que este punto clave no se convierta en un punto de quiebra. Bueno, el diseño del proyecto Gamma, yo estuve directamente metido en el diseño. Hace 4 años empezamos a platicar Miguel y yo que necesitamos insertarnos en la política pública para tener mayor impacto. Y tanto Miguel Equiwa como yo tienen un interés que nuestro trabajo sea utilizado. Entonces nosotros no vivimos de las publicaciones que hacemos, es un indicador que no nos ocupa demasiado. Nuestro indicador es básicamente que los resultados que generamos se utilicen para el bienestar de la ciudadanía. Y en este sentido sabemos o percibimos que necesitamos trabajar en una forma mucho más multidimensional. México tiene leyes muy avanzadas, ¿no? Comparando con otros países. Por ejemplo, México tiene como único país, según mi conocimiento, un derecho a un medio ambiente sano. Eso no existe en ninguna otra sociedad. El punto en México es que la legislatura es muy de vanguardia, pero la ejecución de esa legislatura es muy atrás. Entonces, y eso no solamente tiene que ver, en mi percepción, me permiten hacer esa observación personal, no tiene que ver necesariamente en su mayor parte con corrupción. Mucho tiene que ver con la falta de información oportuna que puedas usar para procesar o para proyectar los impactos que generas con un proyecto específico o una política específica, ¿no? Muchos políticos no entienden y no pueden entender lo que va a generar una cierta ley que se publica, ¿no? Porque faltan simplemente los mecanismos que permiten que proceses los datos y hagas una proyección. Y en las pláticas primeras que tuvimos, nosotros siempre usábamos el ejemplo del Producto Interno Bruto, ¿no? Eso es un indicador que se está utilizando desde los años 1930. Se generó en el marco de la gran crisis mundial, de la crisis económica mundial, por el jefe del Banco Central estadounidense. En entonces, él quiso una medida que le permitió medir el impacto de sus políticas monetarias. Y entonces inventó el GDP, el Producto Interno Bruto. Lo interesante en eso es que es una cifra. Cada ciudadano conoce esta cifra, en las noticias se está publicando esta cifra, el presidente lo menciona constantemente. Y están todos súper clavados en esta cifra y todos entienden si crecimos 1% está bien, si bajamos 1% está mal, si crecimos 2% está mejor. Pero lo interesante es que nadie entiende la dimensionalidad de esta cifra. Es un indicador casi sin dimensión, que es muy abstracto, pero con una cierta mercadotecnia lograste que este indicador está generalmente aceptado en la población. Y nosotros vemos que hemos tratado de describir el problema ecológico global con demasiadas cifras. Y entonces Miguel y yo pensábamos que a lo mejor si logramos una cifra única, sin dimensión, y logramos el reto que esta cifra se acepte ampliamente en la sociedad, que podremos tener un impacto muy fuerte sobre el desarrollo de México. Y la visión final es que en un día el presidente de México se va frente a las cámaras y diga:
oigan, nuestro crecimiento económico lo hemos medido con el BIP, es tal cual, y el crecimiento ecológico hemos medido con integridad ecosistémica y es tal cual. Y hemos crecido económicamente, pero hemos decrecido ecológicamente. Y sabemos por qué, sabemos dónde, y tenemos que atacar este problema para no seguir perdiendo recursos importantes. Eso es un poco la filosofía tras del proyecto Gamma, y sabemos que para eso necesitamos un grupo multidimensional que logre atacar todos esos diferentes asuntos. Necesitamos modificar las leyes para que esas leyes hablan de forma mucho más específica sobre los conceptos que tienen como base, ¿no? La Ley Forestal General, por ejemplo, o la Ley Forestal Sustentable, que acaba de publicarse en diciembre, habla que las acciones del gobierno no deberían introducir un cambio de uso de suelo, sin definir cómo se mide este cambio de uso de suelo, ¿no? Y eso es uno de los puntos esenciales donde queremos atacar con los compañeros legales en el proyecto, para poder definir mucho mejor qué significa este uso de suelo y cómo lo mides, y introducirlo en la ley. Con la gente de economía tratamos de averiguar cuáles son los impactos de ciertos proyectos, cómo se puedan proyectar esos impactos y cómo se puedan comunicar a los gobernantes para que los tomen en cuenta, ¿no? Y muchas veces son modificaciones relativamente ligeras. Si te imaginas la planeación de una nueva carretera, a veces toca un ecosistema importante, único en el mundo, que está en México. Y si modificas la carretera solamente a 1 kilómetro al este o sur, o donde sea, evitas el impacto. Y eso obviamente tiene un costo. Y hoy en día se puede cuantificar este costo de la circunvención del ecosistema, pero no se puede cuantificar el aprovecho que la sociedad saca de este ecosistema. Y tratamos de contrastar el costo con el beneficio que te ofrece el ecosistema, para que puedas siempre tomar la opinión o la decisión más eficiente en este sentido. A veces vamos a decidir, ok, mover la carretera es más costoso que el beneficio, entonces va directamente por el ecosistema. Otras veces vamos a decir, claro que sí, los beneficios son claros, movemos la carretera para evitar el daño, ¿no? Eso es precisamente lo que trata de lograr Gamma, de una forma mucho más sistemática con las instituciones vinculadas, ¿no? Bueno, sí, para mí Gamma es una enorme chance, y estoy extremadamente agradecido a CONACYT, que hizo posible Gamma bajo circunstancias para nada fáciles. Era el año pasado con las elecciones. Y entonces estoy extremadamente agradecido a CONACYT, que ellos entendieron el beneficio potencial que puede ofrecer Gamma, ¿no? Es uno de los primeros proyectos de esta naturaleza en México, que realmente trata de traducir resultados científicos a la sociedad. Y eso es algo que al ámbito internacional se está pidiendo constantemente, el interfaz de políticas con la ciencia. Y casi en ningún país existe. Hay muy pocas instituciones. La Comisión Europea tiene algo semejante con una institución de investigación, el Centro Común de Investigación en Italia, que hace esas cosas, pero muy pocos gobiernos tienen eso, ¿no? Otra vez es muy científico lo que digo, ¿no? Entonces no logro explicarme demasiado personalmente, pero al final yo todavía traigo la ilusión que mi trabajo pueda contribuir a que el bienestar futuro de la humanidad y del planeta sea un poquito mejor, un poquito más grande que antes. Y yo creo que Gamma es un punto importante en mi vida personal, en mi carrera científica, y una oportunidad que se ofrece y que pretendemos usar al máximo posible, ¿no? Lo chistoso es que los alemanes son una tropa muy pesimista, a pesar de contar con canciones solamente alegres, y los mexicanos tienen canciones solamente tristes, ¿no? Donde el cuate otra vez perdió su novia y se mató alguien, ¿no? Pero son ustedes una tropa muy alegre, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, la alegría mexicana no se extiende a las instituciones del gobierno, ¿no? Y
no todo está mal acá. México, como dije, yo conozco varios países, he trabajado en 7 países. Entre esos 7 están Sudáfrica, Brasil, Vietnam, otros países en África, obviamente Alemania. México sí tiene un chorro de ventajas, tiene oportunidades y fortalezas muy importantes y muchas veces se están subapreciando esas fortalezas, ¿no? Y obviamente hay un chorro de problemas acá y deberíamos atacarlos, pero al final sigue siendo un país bastante agradable para vivir, ¿no? Los mexicanos son otra vez una tropa muy dedicada, comprometida y una tropa bastante creativa, ¿no? Eso es lo que ustedes llaman a veces el pragmatismo mexicano, ¿no? Entonces es esa capacidad de modificar decisiones en el momento. Mientras el alemán está súper pegado a la regla, si para nosotros el semáforo se cambia en verde, todos van y da igual si está alguien en la intersección porque tu derecho es ir, ¿no? Estoy un poco exagerando obviamente. Y los mexicanos siempre ven si viene alguien, ¿no? Entonces esa cosa es a un momento una fortaleza, al otro momento una debilidad, porque ustedes siempre dicen, pues esa regla sirve en este momento o no, ¿no? Entonces las discusiones normales que tienes en el tráfico con taxistas, por ejemplo, que se pasan el semáforo rojo, y yo una vez dije, mira, en tu percepción es probablemente bastante justificable que pases el semáforo rojo, pero si del otro lado viene un anciano de 85 años, miópico, y no percibe bien el semáforo, te va a atropellar, ¿no? Y el cuate dijo, yo dije, por eso las leyes aplican a todos, ¿no? Porque siempre el elemento más débil debe de estar protegido o regulado por la ley, ¿no? Entonces no el elemento más fuerte. Y el tipo dijo, pues de este punto de vista nunca lo vi. Y en este sentido México ofrece una sociedad con una alta creatividad, porque ustedes se ajusten constantemente a retos bastante grandes. Al otro lado, esos retos en la sociedad impiden también que México está en un punto mucho más adelante en la ciencia internacional. Y uno de los puntos obviamente es la inversión o la falta de inversión pública en la ciencia y la educación en México, que es muy baja comparado en el nivel OECD, ¿no? Pero México parece ser capaz de compensarlo. Hay varios campos en México que son bastante avanzados en software, en virtualización, visualización 3D, ciertas tecnologías de materiales, ¿no? México es un enorme exportador de servicios aeronáuticos, el quinto más grande en el mundo, y eso no se logra con una manada de gente estúpida, ¿no? Entonces necesitas obviamente una cierta base, y eso sí existe, pero lo que falta un poco es que las instituciones mexicanas apoyan más la capacidad en la población, y actualmente lo están suprimiendo un poco. Y creo que muchas de las instituciones lo saben, pero falta una política coherente, contundente, que rescate eso, ¿no?